Bueno, nosotros vamos a continuar. Yo les pido atención máxima porque vamos a hablar de historia. Concretamente nos vamos a ir al siglo XVI, pero vamos a hablar de la publicación de este libro. Hemos invitado a su autora, María Isabel García Cano, que está aquí con nosotros, que le damos la bienvenida. María Isabel, muy buenas. Hola, buenas. Enhorabuena por esta publicación. Y bueno, un libro para estar entretenido un ratito, ¿eh? Sí. Todo se ha dicho. Es un buen tomo, Sí, ¿eh? sí. No sé cuántas páginas. Son 770 páginas. Sí. Investigación, historia, sociedad, cosas curiosas, política, de todo un poco recoge este libro. Sí, bueno, el título recoge de la temática educación, sociedad y política en la segunda mitad del siglo XVI. Y tiene un subtítulo que es también muy importante, que es el humanista cordobés Juan de Castilla y Aguayo. Que era que escribió por aquel entonces. Sí. Bueno, Juan de Castilla y Aguayo era un regidor de Córdoba en la segunda mitad del siglo XVI. Era un noble descendiente de la rama bastarda de Pedro I el Cruel y de los Aguayo y Ponce de León de Córdoba. Un regidor, pero ¿qué misión tenía para que nos situemos a los telespectadores? Bueno, el regidor, el cabildo, lo que hoy sería el pleno del ayuntamiento, era el cabildo municipal, estaba compuesto por tres sectores. El corregidor, que era la persona que representaba el poder real y que lo nombraba directamente el rey, los regidores o caballeros 24, que compraban el oficio o lo heredaban, no se elegía como hoy, y los jurados que representaban un poco pues, las parroquias. Él era un regidor, compró su oficio en el año 1575, pero era un regidor atípico, porque la mayoría de los regidores iban al cabildo pues, para resolver sus propios problemas, desde la plataforma política que tenían y desde la visión que tenían de los problemas, beneficiaban sus propios intereses. Y él, sin embargo, compró ese cargo pues, para ayudar al bien común. Esto puede parecer que es algo utópico. No, era absolutamente real. Cuando él entra en el cabildo, se da cuenta de esta situación, de la corrupción, que podemos llamar, que eso, donde hay poder hay corrupción. ¿Había corrupción para aquel entonces? También, lógicamente, hay unas veces más, unas veces menos, pero el poder pues, siempre lleva eso consigo. Entonces él veía pues, que había connivencia entre el corregidor y los regidores en contra muchas veces de los intereses de la ciudad, y él escribió un libro precioso que se llamó El perfecto regidor. Es como un manual de instrucciones de cómo debía comportarse un político, en este caso un político local. Estamos hablando de una época, de la época del humanismo, en donde... Estamos hablando de muchos años atrás. Sí. Yo ya voy a sacar una conclusión sin leer el libro y no quiero, bueno, pues desanimar al personal, ¿no? a nuestros telespectadores. Y es que acabas de decir una frase que dice, mientras haya poder va a haber corrupción. Es decir, nos están vendiendo la moto de que la corrupción va a desaparecer, eso va a ser muy difícil. Bueno, yo pienso porque que... ya en 1500 ya la había. Sí, y antes y después. La única cuestión, siempre hay corrupción. Lo que pasa es que hay muy poquita corrupción o la corrupción se hace de manera envolvente, que es lo que ahora está pasando, ¿no? Pero siempre ha habido, podemos llamar corrupción, cuando uno no está al servicio del cargo, sino que el cargo es un beneficio. Eso es corrupción. Yo tengo que dedicarme a lo que me han, si es un mandato del pueblo o si es un ejercicio que yo hago de mi profesión, yo tengo que hacerlo en servicio de, no en beneficio mío. Entonces ahí estaba pasando, los regidores hacían su oficio en beneficio propio, y excepto este hombre que dice, hasta aquí hemos llegado, yo voy a escribir un libro en donde se diga cómo debe ser un perfecto regidor, un regidor o cualquier
gobernante. Bueno, tampoco vamos a hacer extensible que todas las personas o políticos sean corruptos. No, hay personas no, muy honradas, no, los corruptos se cuentan con los dedos de las manos. Claro, lo que pasa es que, claro, eso evidentemente... Bueno, y prueba de ello es que este hombre que es noble como todos ellos, es regidor como todos ellos, sin embargo no lo es, y otros muchos. En el Cabildo había bandos. Los bandos estaban encabezados siempre liderados por los cabezas de linaje. Córdoba tenía una nobleza de rancio abolengo. Aquí había los Fernández de Córdoba, los Pérez de Saavedra, los Muñiz de Godoy, una familia potentísima, tenían muchísimas tierras. Muchas veces, antes de arrendar las tierras de la ciudad, ellos procuraban arrendar sus propios cortijos, y aunque la ciudad se quedara sin ingresos para resolver los problemas de sanidad, de otras cosas que hay en los gastos municipales. ¿Ha cambiado mucho la política de por aquel entonces? Bueno, ha cambiado, claro que ha cambiado. Lo que pasa es que, bueno, las personas son las que, en definitiva, que son las que toman las decisiones, también hay que ver los procesos, pero hay que ver las personas. En este caso, ahora la historia está teniendo muy en cuenta a las personas y por eso se está haciendo ahora una línea de biografía muy interesante. En esa línea está este libro, en donde el perfecto regidor, que en aquellos momentos tuvo una importancia tremenda. Tengo que decir que al libro de Juan de Castilla y Aguayo, Luis de Góngora le dedicó un soneto precioso. El padre Martín de Roa, que es muy conocido por todos los cordobeses, hizo también un epigrama en latín precioso, Gonzalo de Cervantes Saavedra, otro. O sea, tuvo un éxito y porque este hombre estaba tenía un círculo intelectual muy interesante. En ese círculo estaba también Miguel de Cervantes, y conoció perfectamente tanto a la persona como a su propio libro. Es decir, que es perfecto regidor. Una persona que ha dado mucho de qué hablar y mucho de sí. Sí, él era un hombre con una formación inusual para un noble. Él conocía perfectamente a los clásicos, muchos de ellos los tuvo que leer en latín, conocía perfectamente a todos los autores de su época y además este hombre se educó en el primer colegio de jesuitas que hubo en Andalucía, que es el Colegio de Santa Catalina, que está todavía ahí en la Plaza de la Compañía. Y fue un hombre que desde el punto de vista espiritual casi era un místico, a pesar de que era un hombre con una gran cantidad de propiedades, era dueño de un mayorazgo, casó con una heredera de otro mayorazgo en Castro de Río. Es decir, que era adinerado. Él era adinerado, pero sin embargo dejó de lado. ¿Se podría decir que era honrado? Sí, muy honrado. Él decía que un político tenía que tener dos características: tener una formación, ser una persona culta y desde luego ética. Él, que era muy religioso, no basa su libro en la moral católica, sino en la ética clásica. En su libro tiene 200 citas y el 90% son de autores clásicos. Me decías, Maribel, que este libro te ha llevado por casualidad a escribirlo, ¿no? Bueno, cuando yo hice la tesis doctoral, la base documental fueron las actas capitulares del Cabildo Cordobés de la segunda mitad del 16. Ahí la lectura minuciosa de esas actas capitulares me permitió conocer a todos los regidores, porque las votaciones eran muy largas, muy extensas. Ahí yo empecé a conocer a un Juan de Castilla y Aguayo que pensaba de distinta manera que el resto, que siempre estaba pendiente de si había una epidemia, de cómo se iba a resolver el problema, si había hambre, cómo se iba a abastecer de trigo. Era un hombre con un espíritu comunitario poco usual. Y cuando en la Biblioteca Nacional estaba leyendo y viendo la bibliografía para meter en la tesis, descubro que allí hay un librito en la Sala Cervantes, que es de manuscrito y raro. Hay un libro de un tal Castilla y Aguayo que yo me imagino que podría ser, yo ya le digo mi Juan de Castilla, ya les toma cariño, ¿no? Podría ser mi Juan de Castilla. Y efectivamente era. Entonces yo ya desde aquel momento me prometí a mí misma que en cuanto terminara la tesis yo me dedicaría a coger ese librito de 200 páginas. Es un libro precioso en donde 3 interlocutores hablan sobre el gobierno local. Entonces es un libro donde se pone de manifiesto la ciencia que la hace un doctor, la experiencia a un antiguo regidor y le están dando una serie de avisos y consejos a un regidor que acaba de ser nombrado. Entonces le dicen lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer. Entonces ahí se ve perfectamente, se hace una radiografía de lo que era el Cabildo Cordobés en la segunda mitad del 16.
Bueno, aparte hay educación y sociedad, ¿no? Sí. Bueno, porque como he dicho antes, él dice que un político tiene que ser educado, educado quiere decir formado, con una gran formación. Entonces yo, para documentar todo esto y la lectura de tanto los humanistas europeos como españoles, han sido para mí fundamentales a la hora de hablar de la educación. Entonces yo me he metido ya cómo estaba la situación educativa en Córdoba, el papel fundamental que hizo San Juan de Ávila en Córdoba, que llevó a crear el Colegio de Jesuitas y todo esto. Entonces trato ahí todo lo que es la educación en el siglo XVI y la transformación tan grande, la revolución pedagógica que hay en el humanismo. ¿Es un libro que te ha llevado mucho tiempo? Sí, bueno, yo he dedicado 10 años a esta investigación y fruto de esa investigación han sido los 2 libros. El libro de Juan de Castilla, del que he hecho en el año 2011, se hizo la edición crítica, y este que se acaba de publicar, ha salido en mayo de 2015. Y bueno, es un libro que puede leer cualquiera Bueno, sí, es un libro que puede leer cualquiera y yo recomendaría que lo leyeran los cordobeses, en fin, sobre todo para que reconozcamos a un cordobés que fue y es una de las aportaciones científicas y culturales más importantes de este libro, que es que fue una fuente ético-política para el propio Cervantes. Los cervantistas de pro, Martín de Riquer, Astrana y Marín, Jean Canavallo, toda esta gente han dado ahí una pincelada diciendo que para los consejos que Don Quijote le dio a Sancho cuando iba como gobernador a la ínsula de Barataria, leería, entre otras obras, El perfecto regidor de Juan de Castilla y Aguayo. Entonces yo, cuando conozco esto, pues nada, he leído minuciosamente el Quijote. Tengo que decir que lo había leído de una manera impuesta, como todos, muchas veces y tal, pero ahora he disfrutado muchísimo, lo recomiendo como un libro que te engancha. Y he leído minuciosamente el Quijote, intentando reconocer en el Quijote y en las novelas ejemplares a Juan de Castilla y Aguayo. Y tengo que decir que sobrepasa lo que dicen estos cervantistas prestigiosos. No solo hay influencia de Juan de Castilla en Cervantes para ese capítulo de los consejos, sino que de una manera envolvente yo veo la filosofía y el pensamiento en el contenido de la obra de Cervantes, y desde luego hasta en la forma. En el Quijote tiene la ciencia y la experiencia, y Sancho es una persona a la que hay que formar. Lo mismo pasa en los 3 interlocutores de Juan de Castilla. Está el doctor, está ese regidor que es la experiencia, y está el novel, que es un regidor al que le tienen que aconsejar. Entonces hay ahí una aportación que se demuestra. Yo en el libro, en un capítulo amplio, le dedico 3 apartados en donde primero veo si realmente Cervantes estuvo en Córdoba. Se demuestra por la genealogía que la familia de Cervantes desde 1463 ya estaban en Córdoba. El conocimiento que tiene Cervantes de Córdoba, en donde dice no solamente lugares, sino personajes, como el loco Luis López o la Camacha de Montilla. Hasta hay un autor que dice que caracteriológicamente Cervantes es el perfil del cordobés, no del andaluz, sino del cordobés, en esa sentencia, en esa manera de pensar, todo eso. Pero además hay que decir que se conocían personalmente, porque antes de escribir, de salir publicado en 1586 El perfecto regidor, Cervantes publicó la Galatea. En la Galatea hay un apartado que es el canto de Calíope, y ahí le dedica a distintos autores, le dedica una octava real. Y precisamente Cervantes le dedica una octava real a Juan Rufo de Córdoba, a Barahona de Soto y a Juan de Castilla y Aguayo. O sea que se conocían perfectamente. Y ahí Cervantes dice, pronto nos va a dar un fruto tal. Yo entiendo que ese fruto que Cervantes dice es el libro. Por tanto, él lo ha conocido perfectamente. Y como decía, en la última parte yo contrasto la obra de Cervantes y la obra de él. Y entonces hay pasajes en donde son prácticamente, literalmente lo mismo.
Entonces ellos dicen, el político muchas veces le guía la codicia de mandar y ser obedecido, la codicia de enriquecer, toda esa serie de cosas las dice y perfectamente yo contrasto arriba lo que dice Castilla y abajo lo que dice Cervantes, porque es posterior, porque se escribe 20 años después. Bueno, ciudadano ejemplar, Juan de Castilla. Sí, sí. Podríamos calificarlo de esa... Hasta tal punto que yo he querido saber si lo que dice en el libro lo cumplía y por eso, como tenía un conocimiento bastante también exacto de las actas capitulares, yo he vuelto a sus votaciones y a sus opiniones y realmente era así. Hasta tal punto fue una persona respetada en Córdoba que cuando en esa época aparecen los huesos de los mártires en San Pedro y hay que el cabildo eclesiástico tiene que elegir a una persona que vaya como instructor en el expediente ante la Santa Sede, designan a Juan de Castilla y Aguayo. Bueno, un libro que recomendamos desde aquí, Maribel, un libro que se puede leer para estar entretenido un buen rato, para aprender y para entender cómo era la política en el siglo XVI y conocer sobre todo a este humanista cordobés. Yo creo que Córdoba le debe a Juan de Castilla, le debe mucho. Y si universalmente ha sido conocido Cervantes y no se conoce la fuente, los cordobeses tenemos que salir de esa apatía que a veces nos invade y reconocer a este hombre y además podría ser un modelo del político del siglo XXI, pero no a nivel local, sino a nivel nacional y desde luego supranacional. Pues atentos y atentas todos los políticos y políticas. Sí. Muy recomendable para ampliar conocimientos y para saber cómo era un político, cómo debe ser un político ejemplar y cómo debe trabajar, sobre qué líneas debe de seguir y sobre todo esa ética que hay que tener para ser político. Sí, así es. Bueno. Maribel García, muchísimas gracias, enhorabuena por esta publicación. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti también por este entusiasmo que también le pones a este libro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben ustedes, quieren estar entretenidos, como decía, un libro muy recomendable desde aquí, se lo recomiendo, puesto que hay que leer un ratito, al menos media horita al día, y vamos a aprender muchísimas cosas, sobre todo de la historia de Córdoba y de todo esto que hemos hablado, que está aquí recogido en este libro de Maribel García. Bueno, hacemos pausa y regresamos enseguida. Hasta ahora.